portafolio. Era el fideo, supongamos ahora, había esos, y creo que salen todavía esos fideos que vienen en 5 kilos y son gruesas. Con mis hermanos nos peleamos porque mi papá compraba un solo paquete para la semana y nos peleamos por ese portafolio. Ya es su nombre. Y el que no tenía, yo iba a traerlo así nomás. Eso era cuando vivía en el desierto. Ya es su nombre. Dependiendo de algo de mi madre, de mis hermanos, no tenían futuro. Mi hermano, el que es pastor, que viaja a Uruguay, Paraguay, Brasil, viaja para todas partes, es maestro de la palabra, es un levita, es un siervazo de Dios. Y tiene la iglesia de Jesucristo, tiene otra iglesia. Ese era así, palito, enfermizo. Usted lo veía y le daba lástima, parecía uno de África, de esa gente que también está sufriendo, que no tiene esperanza, donde hay extrema pobreza, uno de esos parecía mi hermano. Y yo junto a ellos. Extrema pobreza, extremos de extremos, no había salida. Y mi mamá se estaba muriendo, pero ahí llegó el Señor, como le dije recién, extendió sus manos, lo tomó, junto a mi padre, que era un alcohólico, borracho. Mis abuelos eran borrachos, alcohólicos, todos eran alcohólicos. Si yo miraba a mi familia a ver quién era alguien en la vida, era para abajo, no era para arriba. ¿Cuál era el mejor, peor de todos? No había un espejo de bendición. Y yo decía cuando yo me miraba a mis padres, decía, un día más me voy a criar un poquito más y me voy a rajar de esta familia, porque esta no es mi familia, no me gusta como es. Yo decía, antes que conozca a Dios, no quiero eso para mí, me voy a ir de esta familia. Y el día de mañana, a mí me gustaba el fútbol, voy a relatar los partidos de fútbol, voy a ser un periodista, voy a ser alguien en la vida, voy a hacer, tal vez soñaba con ser el mejor futbolista, soñaba con ser el mejor relator de fútbol, soñaba de ser alguien, pero en la familia que estaba no lo iba a lograr, no iba a suceder. Estaba en un desierto. Dios le alcanza a mi mamá, cambia su vida. Y un día, junto con mi papá, orando al Señor, nos presenta a los 8 hermanos y dice, Señor, el día de mañana mis hijos serán tus siervos. Tómalo ahora, te lo presento delante de ti. Te lo entrego, Señor, que sean tus siervos. Ya no son mis hijos. Hoy lo pongo delante de tu presencia, para que el día de mañana ellos te sirvan a ti, Señor. Y en el nombre de Jesús. Y ellos nos presentaron. Mi papá empezó a crecer espiritualmente con mi mamá. Mis abuelos se convirtieron a Cristo. Mi familia empezaron a llegar a los pies del Señor. Mi papá dejó la bebida y el alcoholismo. Fue sano de su enfermedad, estaba también para morir. Mi mamá se estaba muriendo y recibió la vida. Y vivió 40 años más hasta hace poquito tiempo. Y ella, como le digo recién, cambió su historia de tristeza, de angustia, de dolor, de imposibilidades, de ver a sus hijos terminar tal vez como alcohólico. Esto no era muy bonito, su finalidad, pero decidió cambiar en los últimos minutos, de acercarse a un lugar, a una casita, a una iglesia como esta, y cambió su historia, cambió su desierto en un paraíso. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? El Señor dice, yo lo que hice con Abraham, lo que hice con Sara, lo imposible que era de ellos aún de tener un hijo, antes de que tengan 100 años cada uno, yo les regalé un hijo, y su descendencia hasta el día de hoy, nosotros somos descendencia de ellos, y a su nombre, y a su nombre. Es imposible de una mujer más de 90 años de tener un hijo, pero lo imposible para ellos, y aún para nosotros, para Dios es posible, porque Dios le regaló un hijo a Sara, y a su nombre, a la edad más de 90 y pico de años. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Y eso es lo que Dios va a hacer con la iglesia en este lugar. Eso es lo que Dios quiere transformar. Has venido a escuchar esta promesa. Dice, ¿viste lo que hice con Sara? ¿Viste lo que le hice? Lo llamé, lo bendije, lo multipliqué, cambié su desierto en paraíso, sus soledades, lo cambié en el huerto de Jehová. Que esto es paz, gozo y alegría. Está atento, pueblo mío, porque la justicia del Señor está saliendo ahora. O sea que se va a cumplir ahora. Y es su nombre.
Y es su nombre. Y es su nombre. Y es su nombre. ¿Cómo no va a estar contenta mi mamá? ¿Cómo no va a estar alegre? Si mi mamá, Carlito, la veía a Carlito y lloraba. Mi siervo, mi nieto, mi príncipe, mi embajador. Y si le ve al hijo con el papá, predicando en estadio, predicando en la radio y en la televisión, aún viéndome predicar junto a ustedes, porque lo hacemos, porque mi futuro de mi mamá hace 40 años era de ver tal vez a un niño terminar sin mamá y terminar siendo un alcohólico igual que ellos, tal vez no disfrutar de su nieto porque ya se iba a morir, pero ahora en su último tiempo ver a su nieto terminar en plataformas con pantallas gigantes, de poder viajar de un lugar a otro, de que sus hijos, todos sus hijos, son pastores, de que viajan a ciudades, a pueblos y a naciones, predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo una mamá no se va a morir de contenta? Y a su nombre. Porque dije, dejo una herencia, y dejo marcado un camino, que el huerto de Jehová, que el huerto del Señor, que el paraíso del Señor es mejor que un desierto, y es su nombre. Ella salió de ese desierto para dejarnos una bendición, y yo no quiero volver a ese desierto, yo quiero seguir en esa bendición de ese huerto del Señor. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Y es su nombre, y es su nombre. Cuando estaba con mi papá, yo estaba con mi papá trabajando en el campo y veía que salía el avión. Una vez al día pasaba, siempre lo cuento a mi hijo. Y yo miraba que salía el avión, vivía en el campo y lo veía y corría al campo hasta que yo veía que se perdía el avión. Y yo decía cuando era chico, algún día llegaré hasta cerca de ese avión, algún día lo voy a mirar de cerca, ¿no? Con mi alpargata rota, y yo hacía mi pie así, las varas de mi alpargata así. Soñaba, pero era imposible. Y araba yo con mi caballo, que mi caballo siempre se llamó Abraham, no sé por qué le pusimos Abraham. Mi papá le puso Abraham porque sus patrones eran turcos, entonces este Abraham se llama el caballo, no sé de blanco o de rabia, el que le decía, pero el caballo se llama Abraham. Dale Abraham, vamos. Era un caballo tranquilo, era el caballo, y lo araba con él. Y yo soñaba, y relataba los partidos solo, en el campo. Hacía como que yo estaba en un gran estadio y relataba el partido de fútbol, de River, de Boca, de cualquiera, porque yo era periodista ya, 12 años, ahí en el campo. Nadie conocía. Si yo le digo a usted dónde vivía, usted no va a conocer. Un lugar remoto, extrema pobreza, donde dice aquí no hay Dios, no hay nadie. Lo único que es este lugar es un desierto. Ahí estaba yo, ahí estaba mi padre, ahí estaba mi madre. Pero Dios llegó a mi madre y a mi padre, y Dios cambió nuestro desierto en un paraíso. Y es su nombre. Dios nos arrancó de ahí cuando lo conocimos, nos llevó a una ciudad que se llama General Güemes, de ahí a Salta, de Salta, hace mucho tiempo, hace más de 30 años atrás, nos llevó a una mega ciudad para armar una iglesia que se llama Ministerio Evangélico Pueblo de Dios. Para ponerme a mí adelante como siervo de Dios, para ponerme a mí como presidente del ministerio, y para que, es cierto, no soy un relator de fútbol, pero sí predico, relato, y a veces el gol más grande de la historia en los estadios de fútbol, que cientos y miles de personas vienen a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en un estadio. Yo lo hago, mi sueño no se hicieron realidad como relator de fútbol, pero se hicieron realidad relatando el gol más grande para el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en los estadios, en la televisión, en la radio. Dios cambió mi desierto en un paraíso. Dios lo va a cambiar con ustedes. Si ustedes creen que de repente
Está viendo una persona aquí y dice, no, este pastor sabe todo, es sabio, es inteligente, es esto. Yo era un hombre simple como ustedes. Dios lo va a hacer con usted, hermano. Dios lo va a hacer con ustedes, hermana. Mis hermanas eran todas jovencitas, eran todas ahí, son siervas de Dios. Las esposas son esposas de pastores. Mis cuñados son obispos, viajan a Estados Unidos, a México, de un lugar a todo. Le cuento lo último, con mi hijo o con mi familia, viajamos de un lugar a otro en avión, llevando el Evangelio de Jesucristo. Cuando nos vamos al sur con mi esposa, nos vamos en avión. Cuando Carlos tiene que venir a una cruzada, aquí a Salta, viene en avión. Mis hermanos se van a México, mi hermana viaja a Israel, viaja a Estados Unidos, a otras partes. Ya yo no le miro al avión así, yo voy dentro del avión con mi familia. Y eso es darle la honra y la gloria, porque Dios me sacó de un desierto de pobreza a un paraíso de bendición. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, un grito de júbilo. Y lo recuerdo con mucho gozo y con mucha alegría. Mi mamá el año pasado, el anterior pasado, me acompañó en la última cruzada, en el estadio en San Pedro, donde cientos y miles de personas, y Walter fue parte de eso, el pastor, en el Marcha Arena. ¿Conoce el estadio de Salta? ¿Sí? Que pasan por la tele, juega la selección, ahí están sentados los directores técnicos, ¿sí? Los mejores directores técnicos de la selección cuando juegan. Ahí está sentada mi madre y mi padre diciendo, ¡ay! Va a la derecha, córrete más allá que antes que el enemigo haga un gol, vamos, para allá. Y ahí estamos yo con mi hijo en una plataforma, predicando el Evangelio de Jesucristo. Ahí están mis papás siendo testigos de ver la gloria de Dios. Seguramente cerrando sus ojos, diciendo, si yo no hubiera acercado mis manos y tomar y cambiar mi desierto en un paraíso, mis hijos hubieran sido borrachos, alcohólicos, hubieran sido don nadie, hubieran sido alguien sin salida, sin esperanza y sin respuesta. Pero bendito Dios que cambié mi desierto en un paraíso, porque lo que Dios hizo con Abraham lo ha hecho conmigo, dirá mi madre. Y yo digo, lo que Dios hizo con Abraham lo ha hecho con mi madre y lo ha hecho conmigo. Y a su nombre. El enemigo me dijo a mí, 24 horas de vida, tiene 24 años, y es su nombre. Ahí está, testigo, ahí está, Carlos Junior. 24 horas de vida, meningitis, terminal, esto, aquello, va a morir. Y el Señor decía, no, 24 años y mucho más, siervo de Dios, para que siga anunciando el Evangelio de Jesucristo y disfrute de lo mejor, de que uno puede salir, si usted quiere, de ese desierto a ese paraíso, y Dios te lo quiere entregar, como hizo con Abraham, como hizo con Sara. Lo bendije, lo multipliqué, y ahora está diciéndome, Carlos, también lo hice contigo, lo van a hacer con ustedes. ¿Usted quiere cambiar su desierto en un paraíso? ¿Quieren cambiar su desierto en un paraíso? ¿Quiere hacerlo? Póngase de pie. Póngase de pie.